Números consecutivos del 1 al 12 se extraen 2. Si se extrae el 1, el otro que debe extraerse es el 2. Profe, Dígame. Me equivoqué, era de la 16. Perdón, sí, de la 16. 16. ¿Qué valor debe tener C en esa ecuación para que la mayor de sus raíces o soluciones sea también solución de la ecuación 2x cuadrado menos 5x menos 3? Vamos a encontrar las raíces de esa ecuación. Se puede hacer factorizando o utilizando la fórmula. Vamos a hacerla factorizando. Voy a multiplicar por 2. 2 por 2. El segundo término se deja expresado. Siempre se deja el valor que tiene x y luego se multiplica. El último se multiplica. Se forman los factores. Para que dé 4x cuadrado tendría que ser 2x y 2x. Ahora hay que buscar dos números que multiplicados de menos 6 y sumado de menos 5. Menos 6 por 1. Más 1. ¿Sí? Menos 6 más 1 es menos 5. Y menos 6 por 1 es menos 6. Por lo tanto, 2x menos 6 es igual a 0, donde x va a ser igual a 6 partido 2, 3. 12x más 1 igual a 0, donde x va a ser igual a menos 1/2. Vamos a tomar la mayor de ellas. Y dice que también es solución de la de arriba. Entonces, reemplazamos la x por el 3. 4 por 3 al cuadrado, menos 13 por 3, más c, igual a 0. 9 por 4 son 36, menos 39, más c, igual 0. Menos 3, más c, igual a 0. El 3 pasa sumando al otro lado. C vale 3. ¿Ese es el resultado? Sí, ese es el resultado. ¿Se entendió? Pero no entendí por qué sacó el valor C. Porque dice, ¿qué valor debe tener C para que una de las raíces de esta ecuación sea también solución de la segunda ecuación? Profe, y la otra pregunta, cuando usted factorizó ahí, después lo simplificó por... No es necesario. Cuando usted iguala a 0, no es necesario, pero cuando le piden factorizaciones sin igualaciones, ahí es necesario. Ya, ok. Claro, acá no, porque cuando igualas a 0 se va a simplificar igual. Ya, ok. Porque al simplificar acá arriba por 2 va a llegar a las mismas soluciones. Más dudas. De la 15 y de la 16.
¿Más dudas? La 1 de la 15. Bien. En la figura adjunta, O es centro de la circunferencia. AD va con el 1. Le colocamos una letra. 1 por K, K. Y AB va con el 3, 3K. Por lo tanto, si tenemos K acá, y desde A a B son 3K, faltan 2K. Entonces, entre D y B serían 2K. Pero como O es centro, OD y OB son radio. Entonces tendría que ser K y K. Porque ese es radio y ese es radio. Y ahí tenemos las 3K. C es punto de tangencia. ¿Cuánto mide el ángulo ODC? Acá es conveniente trazar segmentos. Tracen segmento y si no les conviene, lo borran y trazan otro segmento. Yo me fijo que acá arriba tenemos una semicircunferencia. Si trazamos BC, formamos un triángulo en una semicircunferencia. Por lo tanto, ese ángulo de ahí es de 90 grados. ¿De acuerdo? Si trazamos OC, y además, no es necesario. Esa línea, ¿se fijan? No me servía. La que me sirve es de O a C. Esta. Esta también vale K, porque es radio. OC es radio. Y ahora me fijo, radio con la tangente en el punto de tangencia forma un ángulo de 90 grados. En este triángulo, en el triángulo rojo, es un triángulo rectángulo. Y ODE es transversal de gravedad, porque cae justo en el punto medio. Hay una propiedad en un triángulo rectángulo que dice la transversal de gravedad mide la mitad de la hipotenusa de ese triángulo, ¿sí? La transversal de gravedad, la hipotenusa, mide la mitad de la hipotenusa. Por lo tanto, acá también tenemos K. Y se formó un triángulo equilátero. Por lo tanto, ese ángulo mide 60, ese de allá arriba mide 60 y ese de ahí mide 60. El ángulo X mide 60 grados, ¿se entendió? Sí, profe, gracias. ¿Sí? No se olviden que siempre en un triángulo rectángulo, al trazar la transversal de gravedad, punto medio de la hipotenusa, ese lado, ese segmento igual con ese, igual con ese. Se forman dos triángulos isósceles, ¿ya? Eso. ¿Más dudas?
¿Puedo hacer la 6, profe? De, Esta misma. espera, de la 15. ¿En qué se transforma la suma de logaritmos? Multiplicación. Bien. Entonces nos quedaría logaritmo en base a b de adentro multiplicación, ¿verdad? De a por b. ¿Qué es lo de la parte derecha? Después del signo igual. Binomio. Una diferencia de cuadrados. Se transforma en una suma por su diferencia, ¿o no? O sea, tenemos x cuadrado menos y cuadrado. Eso se transforma en x más y por x menos y. Suma por diferencia. Ahí está el cuadrado, ahí está el cuadrado. Entonces va a quedar logaritmo en base a b de a más logaritmo en base a b de b por logaritmo en base a b de a menos logaritmo en base a b de b. ¿Se entendió? Bien. La suma de logaritmos se transforma en logaritmo de una multiplicación y esa logaritmo de una división, ¿cierto? Entonces nos queda logaritmo en base a b de logaritmo en base a b de ab igual logaritmo en base a b de ab por logaritmo en base a b de a partido b, ¿sí? ¿Se entiende allí? Esa suma de logaritmos se transforma en logaritmo de una multiplicación y esa resta de logaritmos, logaritmo de la división. ¿Cuánto vale eso? Logaritmo en base a b de ab a partido b. 1, muy bien. Entonces nos queda logaritmo en base a b de logaritmo en base a b de ab igual logaritmo en base a b de a por b. ¿Cómo son los logaritmos? Las bases son iguales, ¿verdad? Entonces cuando tenemos logaritmos iguales trabajamos solamente con las cantidades desde adentro, ¿sí? Por ejemplo, tenemos logaritmo en base a de x igual a logaritmo en base a de y. Eso es x igual a y, ¿verdad? Entonces, como tenemos logaritmo en base a b de eso igual a logaritmo en base a b de eso, estos de adentro tienen que ser iguales. Entonces tenemos que logaritmo en base a b de ab tiene que ser igual a ab. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué nos piden? Logaritmo en base a de b, entonces tenemos que hacer cambio de base. Este logaritmo le vamos a hacer cambio de base a, porque eso es lo que nos piden. Logaritmo en base a de b. Entonces, este logaritmo le vamos a hacer cambio de base a base a. Entonces va a ser logaritmo en base a del argumento ab
partido logaritmo en base a de la base de ese logaritmo a partido b. Y eso es igual a b, ¿se entendió? Sí. Bien. Esto es logaritmo de una multiplicación. Se transforma en suma de logaritmo. Quedaría logaritmo en base a de a más logaritmo en base a de b. Y esto es logaritmo de una división, se transforma en resta. Logaritmo en base a de a menos logaritmo en base a de b. Y eso es igual a AB. ¿Se entendió allí? Sí, profe. Bien. Eso vale 1, ¿sí? Y ese vale 1. Entonces nos queda 1 más logaritmo en base a de b. Uy, la veo un poco más allá. Partido 1 menos logaritmo en base a de b. Igual a b. Esto de abajo pasa multiplicando a la b. Entonces nos queda 1 más logaritmo en base a de b igual a b por esto de aquí abajo. 1 menos logaritmo en base a de b. Nos va a quedar 1 más logaritmo en base a de b igual a b por 1, a b menos a b por logaritmo en base a de b. ¿Se va entendiendo hasta allí? Esto pasa sumando para acá y el 1 pasa restando. Entonces nos queda logaritmo en base a de b más ab por logaritmo en base a de b igual a b menos ese 1 que está al lado izquierdo. Factorizamos. Logaritmo en base a de b por, para que dé el mismo 1, para que dé este logaritmo ab igual a b menos 1. Y esto pasa multiplicando al otro lado. Entonces nos queda que el logaritmo en base a de b va a ser igual a b menos 1 partido a b más 1. Sería la alternativa D. ¿Se entendió? Era cortito el ejercicio. Un poco largo, sí. Aplicamos propiedades de logaritmo. Logaritmo de multiplicación, suma. Dígame. Ahí cuando hizo el cambio de base, ¿qué fue lo que hizo? Cuando tú tienes logaritmo en base a de b y lo quieres cambiar a una base c, eso de ahí te va a quedar logaritmo en base c del de arriba partido logaritmo en base c del de abajo. Ahí estamos cambiando el logaritmo de la base a la base c. Entonces, como nos pedían base a, este logaritmo de aquí, para cambiarlo a base a, va a ser logaritmo en base a del de arriba partido logaritmo en base a del de abajo. ¿Se entendió allí? Sí, sí. ¿Sí? Siempre que tú quieras cambiar base a otra base del logaritmo, tiene que quedar logaritmo de la base que tú quieres, de los de adentro del logaritmo, partido logaritmo de la base que estás usando, de lo de abajo del logaritmo.
Y ahí es logaritmo de una multiplicación se transforma en suma y la división se transforma en recta. Gracias, profe. De nada. ¿Más dudas? La 13, profe. Vamos a la 13. Pero espérame, de ¿Directa o la 16? la del 16. 16. El 1 de julio del 2011, Alfredo hizo un depósito, ese es el capital inicial, ¿verdad? C, de 1.280.000 pesos en un banco que pagaba 5% capitalizable trimestralmente. El 1 de enero del 2012, el banco modificó su tasa elevándola al 10%, capitalizable semestralmente. ¿Cuál era el capital el 30 de junio del 2012? ¿Cuántos meses hay del 1 de julio del 2011 al 1 de enero del 2012? ¿6 o 7? 6 meses. 6 meses. Esos 6 meses, voy a colocar bien arriba porque nos va a faltar espacio. Esos 6 meses están siendo capitalizables al 5% trimestral. ¿Cuántos trimestres hay ahí? 2. 2 trimestres. Al 5%, ¿verdad? Entonces vamos a calcular cuánta plata tiene, cuánto dinero tiene en esos 2 trimestres. Y a partir de eso se eleva la tasa al 10% semestral. Entonces, para saber cuál es el capital final que tuvo a esos 6 meses, ¿cierto? Sería el capital inicial 1.280.000
280.000 pesos por 1 más el interés, que es 5% partido 100 elevado a 2 trimestres. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Y esto, que es el nuevo capital al 1 de enero del 2012, ¿verdad? Esto es el 1 de enero del 2012. El 1 del 2012. El banco modifica la tasa elevándola al 10% capitalizable semestralmente. Por lo tanto, aquí, desde el 1 de enero del 2012 al 30 de junio del 2012, ¿cuántos meses hay? Son 6 meses. 7, 6 meses. como 6 meses. ¿No dijo del 1 de enero? Del 1 de enero del 2012 al 30 de junio. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. 6 meses. 6 meses. Y esto es el 10% capitalizable semestralmente. O sea, hay un semestre, ¿o no? Por lo tanto, al 30 de junio va a haber un nuevo capital que sería 1 más 10% partido 100 elevado a un semestre. ¿Se entendió? Y ese es el capital final que va a tener al 30 de junio. ¿Se entendió? ¿Por qué lo multiplicó? Creo que no entendí esa parte. El capital final va a ser igual al capital inicial por 1 más el interés partido 100 elevado a la cantidad de tiempo, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, el capital inicial a partir del 1 de enero del 2012 es 1.280.000 por todo esto. Ese es el capital inicial, que sería ese. Sí. ¿Cierto? Y eso hay que multiplicarlo por 1 por el nuevo interés, 10% semestralmente, por 1 más el 10% elevado a un semestre. Por lo tanto, el capital final al 30 de junio va a ser el capital que se obtuvo al 1 de enero del 2012 por el nuevo interés en un semestre. Eso es eso. Y eso es eso. El capital final del 1 de julio del 2011 al 1 de enero del 2012 es eso. Y este nuevo capital se tiene que ahora cambiar, ¿cierto? Para llegar al 30 de junio, que son 6 meses más, pero estos 6 meses más, la capitalización es 10% semestralmente. Entonces, este nuevo capital, para llevarlo al 30 de junio, hay que aplicar el interés 1 más el 10% partido 100 elevado a un semestre, porque hay solamente un semestre allí. Entonces, eso nos va a quedar capital final al 30 de junio del 2012, 1.280.000 por 100 más 5, 105 partido 100 al cuadrado por 100 por 1, 100 más 10, 110 partido 100 elevado a 1.
Eso nos va a quedar 1.280.000 por 105 al cuadrado es 11.025. Cien al cuadrado es 10.000 por 110 partido 100. Esos 4 ceros elimina a esos 4 ceros. Ese 0 elimina ese. Entonces nos va a quedar 128 por 11.025 por 11 partido 10. Eso da 1.552 3200 partido 10. Por lo tanto, el capital final va a ser igual a 1.552.000 pesos 320. No, el de abajo. ¿O está bien ese? No, el de abajo. Eso. ¿No puedo ocupar calculadora así? No creo que tiene un ejercicio así. Pero esto es futuro trabajo de los ingenieros comerciales más adelante, en la universidad. ¿Se entendió, María Teresa? Sí, profe. Sí, bien. Lo demás se entiende. A los demás, Sí, profe. bien. Profe, ¿puede hacer la 3? La La 3 de esta misma guía o de la anterior, de la 15, de la 15. Borro, por favor. ya. Dada la ecuación 2x cuadrado más ax más 30 igual a 0, ¿para qué valores de a las raíces o soluciones están en la razón 3 es a 5? Entonces acá esta ecuación tiene dos soluciones. Una x1 que va a ir con el 3 y lo colocamos una letra, 3k. Y la x2 va con el 5, 5k. Necesitamos encontrar a. Pero aquí esto no tiene nada que ver con ese a que está ahí. El a de acá vale 2. La ecuación es ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿verdad? Por lo tanto, el a de lo que va multiplicando el x cuadrado vale 2. El b, en este caso, va a ser la a que está allí, y el c vale 30. Nosotros sabemos que la multiplicación de las raíces es igual a c partido a, de estos valores que están aquí arriba. Por lo tanto, tenemos que 3k por 5k va a ser igual al c, que vale 30, partido lo que está multiplicando al x cuadrado, que vale 2. Acá tenemos 15k cuadrado igual a 15.
Aquí nos queda que k cuadrado vale 1. Extraemos raíz k igual a 1. Entonces el x1 va a ser igual a 3 por 1, 3. Y el x2, 5 por 1, vale 5. Nosotros sabemos que x1 más x2 es igual a menos b, lo que multiplica el x, partido a, lo que multiplica el x cuadrado. El x1 vale 3, el x2 vale 5, y el b en este caso es el a. Va a quedar menos a partido 2, que es el que multiplica, ¿verdad?, al x cuadrado. Ahí nos queda 8, el 2 pasa multiplicando, igual a menos a. ¿Estamos bien? Sí, sí. De donde a va a ser igual a menos 16. Pero acá, al extraer raíz, nos dio más menos 1. ¿De acuerdo? Más menos 1. Entonces ahí trabajamos con los positivos. Y ahora tenemos que trabajar con los negativos. El x1 va a ser igual a menos 3 y el x2 va a ser igual a menos 5. Entonces tenemos que menos 3 más menos 5 es igual a menos b partido a, o sea, menos a partido 2. Ahí nos va a quedar menos 16 igual a menos a, donde a vale 16. Entonces la a puede tomar los valores más menos 16. Profe, me perdí justo al final cuando dijo que x1 es menos 3 y x2 es menos 5. Esta es una ecuación de segundo grado, por lo tanto al extraer raíz nos queda acá igual más menos 1. ¿De dónde viene ese más menos 1? De la fórmula. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a. Y también tú te das cuenta de inmediato. Si k vale 1, al cuadrado te da 1. Si k vale menos 1 al cuadrado también da 1. Entonces el k puede ser 1 o menos 1. Porque con los dos valores al cuadrado el resultado es 1. Entonces, si k vale 1, el x1 vale 3 y el x2 vale 5. La suma nos da que a vale menos 16. Pero k también puede valer menos 1. Entonces 3 por menos 1, el x1 sería menos 3. Y 5 por menos 1, el x2 sería menos 5. Y la suma tiene que ser igual a menos b partido a. En este caso, menos lo que está multiplicando al x partido lo que está multiplicando al x cuadrado. Y ahí nos da que a vale 16. Ay, sí, profe, gracias. De nada. ¿Más dudas? Buenas, a ver qué buena. Bueno, ¿te estudiaste muy bien? Bueno, pero 15 minutos.
dudas? La 4. 你要不要回答一个问题？不要，真的不要？不要。Garçom. Un garzón coloca un arreglo floral en cada mesa del restaurante, donde trabaja sobrándole 10 arreglos. Decidió entonces colocar 2 arreglos florales por cada mesa y ahora le quedaron 2 mesas vacías. ¿Cuántas mesas vacías quedarían si colocase 3 arreglos por mesa? El número de mesas le vamos a colocar X. El número de arreglos va a ser igual a Y. Entonces tenemos un arreglo floral por cada mesa. Entonces van a haber X arreglos florales y le sobran 10. Por lo tanto, el total de arreglos son X más 10. Decidió entonces colocar 2 arreglos florales en cada mesa y le quedaron 2 mesas vacías. Entonces, el total de arreglos sería 2 arreglos florales por cada mesa. Pero esos 2 arreglos florales va a ser en X menos 2 mesas, porque le sobran 2. Y le quedaron 2 mesas vacías. Entonces, eso es la cantidad de arreglos y eso de ahí también es cantidad de arreglos. Se coloca un arreglo floral en cada mesa. Entonces van a haber X arreglos florales más los 10 que le sobraron, sería el total de arreglos. Ahora, en X menos 2 mesas, porque le sobraron 2 mesas, coloca 2 arreglos florales y ahí tiene también el total de arreglos florales. Entonces esas 2 cantidades son iguales. X más 10 es igual a 2 por X menos 2, porque es el total de arreglo para ambos. Dos X menos X sería X. Y 10 menos 4 es 6. Por lo tanto, hay 6 mesas. ¿Estoy bien? No, estoy pésimo, no me crean. El 4 pasa sumando. Son 14. ¿Sí? 14. Ahí sí. El 4 pasa sumando. Son 14 mesas. Por lo tanto, Y va a ser igual a X más 10. O sea, 14 más 10. El total de arreglos florales son 24. Si colocase 3 arreglos por mesa, 24 lo dividimos por 3, porque en cada mesa va a colocar 3 arreglos. Da 8 mesas. ¿Y cuántas mesas son en total? 14. Entonces mesas vacías serían 14 menos 8. Eso da 6 mesas vacías. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. De No nada. entendí todo, pero menos lo que era como el planteamiento. Eso ahí no me quedó muy claro.
Supongamos que hay muchas. Hay 5 mesas y en cada mesa coloca un arreglo floral y te sobran 10 arreglos. Entonces el total de arreglos sería 5 más 10. Esto es X mesa. Entonces, si colocas un arreglo por cada mesa y son X mesas, aquí vas a tener X arreglos. Más los 10 que sobran es el total de arreglos que tienes. Si colocas 2 arreglos por mesa, sobran 2 mesas. Por lo tanto, en X menos 2 mesas, colocas 2 arreglos, es el total de arreglos que tienes nuevamente. 2 arreglos por X menos 2 mesas me da el total de arreglos. Y un arreglo por mesa más los 10 que sobran me da el total de arreglos también, ¿se entiende? Sí, ahí entendí, profe. Bien, bien. Y esas dos cantidades son iguales porque es el total de arreglos en cada caso. Y luego ahí es un sistema de ecuaciones. Correcto. Y ahí despejas, encuentras las mesas y encuentras los arreglos. ¿Puede ser la de abajo? ¿La 5? La 5, sí. Bien. Vamos a pasar las raíces a exponente fraccionario y vamos a trabajar con base 2. El 8 se puede pasar a base 2 y el 4 también. Entonces el 8 es 2 elevado a 3. Y abajo nos va a quedar 2 elevado a exponente fraccionario. N menos 3 partido el índice de la raíz, que es N menos 2. Y eso va a ser igual a 4, que es 2 al cuadrado. Eso es 4, exponente fraccionario. Arriba queda n más 2 y en el denominador queda el índice de la raíz. Esto para pasarlo... Bases se conserva, división de base, se conserva la base, al de arriba se le resta al de abajo. 3 menos el exponente de abajo, ¿sí? N menos 3 partido N menos 2. División de iguales y base, se conserva la base y al exponente de arriba se le resta el exponente de abajo. Acá este multiplica arriba. Quedaría 2 elevado a 2n más 2 por 2, 4 partido n menos 1. Este n menos 2 multiplica el 3. Este menos cambia los signos a este lado. Menos n, menos por menos, más 3. Y todo queda dividido por n menos 2. Ahora, como ya tengo las bases iguales, solamente trabajo con los exponentes. Ahí nos va a quedar 3n, menos 3 por 2, 6, menos n más 3 partido por n menos 2, igual, 2n más 4 partido n menos 1. Ya, acá nos queda 2n menos 3, n menos 2, 2n más 4, n menos 1. Multiplicamos cruzado. Hoy sí la grabación. N No lo vamos a menos hacer. 1 No vamos a hacer. No. por 2n menos Creo que sí, 3 pero sin apoderado. va a ser igual a n menos 2 ¿Ah, sí? por 2n más 4. Término a término. 2n cuadrado menos 3n
menos 2n más 3 igual 2n cuadrado más 4n menos 4n menos 8. Ahí se van las n cuadrado. Acá nos queda menos 5n más 3 menos 8. Bueno. Aquí nos queda ¿La puerta? 3, ¿La puerta? pasamos el 8 y el 5n para allá. Nos queda 11 quinto igual a n. ¿Se entendió? Igualar bases. Igualar bases para trabajar por los exponentes. En este caso, la base que había que trabajar, base 2. ¿Más dudas? El 7, profe. Vamos al 7. No. El trapecio ABCD de la figura adjunta de bases AB y CD, el ángulo BAD, este de aquí, mide 72 grados. Y el ángulo BCD, aquí arriba, 144. AB menos CD es igual a 24. ¿Cuánto mide BC? Le vamos a llamar X. A AB le vamos a llamar Y. Y a CD le vamos a llamar Z. Tenemos que AB, Y, menos CD, Z es igual a 24. Bien, voy a trazar un segmento y voy a trazar el segmento paralelo a la D. Paralelo a la D. Entonces, si C
CE paralelo a AD. Si CE es paralelo a AD, ese ángulo mide 72. Como AB, porque dice que es trapecio, AB es paralelo con CD, este ángulo de aquí es igual con ese de allí. Ese de ahí mide 72 ángulos en Z. Sí, se entiende hasta ahí, y como mide 144, ese también mide 72. Entonces allí tenemos un triángulo isósceles. Ese lado es igual con este, por lo tanto aquí tengo X. Y de ahí hasta ahí es Z. Por lo tanto, este X va a ser igual a Y menos Z. Este trazo va a ser todo el trazo menos esto de acá. Por lo tanto, X es igual a Y menos Z. Y eso es 24. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Más dudas? ¿Más dudas? ¿Más dudas?
Profe, la 8 de la 15, por favor. La que sigue, esa, ¿Sí? ya. En una bolsa hay 12 fichas numeradas del 1 al 12. Si se extraen 2 fichas al azar, una a continuación de la otra sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que estas correspondan a números consecutivos? O sea, si se saca el 1, consecutivo tendría que sacar el 2. Si saca el 2, la segunda extracción tendría que ser el 3. El 3 con el 4. El 4 con el 5. Ahí tenemos números consecutivos. El 5 con el 6. El 6 con el 7. El 7 con el 8. El 8 con el 9. El 9 con el 10. El 10 con el 11. Y el 11 con el 12. Tenemos 11 posibilidades, pero también puede ser al revés. El 2 con el 1, el 3 con el 2, y tenemos 11 posibilidades más. Entonces los casos favorables serían 22. O 11 por 2. Los casos, el total de casos, si saca el 1, no puede ser con el 1 porque ya lo retiró. Con el 2, con el 3, con el 4, hasta el 12. Serían 11 casos. Si saca el 2, con el 1, con el 3, 11 casos más, 12 casos más. 11 casos más, porque no se repite el 2. Y así sucesivamente, hasta el 12. El 12 con el 1, sucesivamente 11 casos más. Entonces van a ser 12 por 11. Total de casos va a ser 12 números por 11. Entonces la probabilidad va a ser igual a 22 partido 12 por 11, que es el total de casos de sacar 2 fichas sin reposición. 22 es 11 por 2 partido 12 por 11. Ahí se va el 11 con el 11. 2 en 2 de a 1. 2 en 12 de a 6. Sería un sexto. ¿Se entendió? Sí, profe, me había faltado contar los que estaban de vuelta. Ajá, sí, se repiten, pero al revés. El 1 con el 2 y el 2 con el 1. El 2 con el 3 y el 3 con el 2. Y así sucesivamente. Son 22 en total. Y el total de casos 12 por 11. Hay 12 posibilidades de sacar la primera ficha y, como se dejó afuera, 11 posibilidades de sacar la segunda. Eso, bien. ¿Más dudas?
Por fin este año entra. No. la- Esperanza, ¿no? Pero igual es bueno saberlo, por si acaso, que Demre siempre dice una cosa y después sale con otra. Es mejor saberlo. ¿Más dudas? La 11. La circunferencia de la figura adjunta, C es punto de tangencia. Los arcos AD y DF tienen igual medida. AE mide 3, EF mide 2. ¿Cuánto mide FB? No voy a trabajar con fracciones. A este le voy a colocar 2 alfa. Ese también es 2 alfa. Y a ese le voy a colocar 2 beta. Ese ángulo de ahí le voy a colocar gamma. Ese es un ángulo interior. Gamma es igual a la suma de los arcos que forma partido 2. O sea, va a ser igual a 2 alfa más 2 beta partido 2. Alfa más beta. Y ese ángulo de acá arriba lo vamos a llamar delta. Delta
forma todo ese arco, porque es ángulo inscrito, todo ese arco desde allá hasta ahí, delta va a ser igual a 2 alfa más 2 beta partido 2, porque es ángulo semi-inscrito, mide la mitad del arco que forma. O sea, delta es igual a alfa más beta. Entonces estos dos ángulos son iguales. No, pues no. Este es gamma. Entonces, si ese ángulo es igual con ese, este triángulo EBC es isósceles. Ese lado completo desde ahí hasta ahí es igual a ese. Ese lado desde ahí hasta ahí es x más 2, por lo tanto ese también vale x más 2. ¿Sí? Ese ángulo es igual con ese lado es igual con todo eso hasta aquí. Desde B hasta E es x más 2. Entonces desde B a C también va a ser x más 2. Ahora vamos a aplicar el teo tangente secante. Dice, la tangente al cuadrado va a ser igual a la parte exterior de la secante por toda la secante. ¿Se entendió? Cuadrado de binomio. Término. S se va con S. 5x menos 4x es x. Vale 4. ¿Se entendió? Gracias, profe. De nada. Profe, ¿puede repetir el puro planteamiento? No los cálculos, el puro planteamiento. Lo de arriba no. Sí, eso, lo rojo no, lo puro azul. ¿Cómo se llegó a que esos dos lados son iguales? Sí, y cómo sigo. Nos dicen que ese arco es igual con ese. Le coloqué 2 alfa. Y a este de aquí le coloqué 2 beta. ¿Para qué? Para no trabajar con fracciones. Porque si a este le coloco alfa y a ese le coloco beta, aquí adentro me va a quedar gamma medio. ¿Ya? No me gusta trabajar con fracciones. Entonces, ese ángulo de ahí, ese ángulo es ángulo interior. ¿Por qué le puso 2 beta? ¿Por todo el número? Por colocarle una letra. Podría haberle colocado beta solo. Pero por colocarle beta solo me va a quedar con fracciones. Sí, vuelve a quedar como Tú sabes, partido. claro, porque tú sabes que los ángulos inscritos y semi-inscritos son la mitad del arco que forman. Entonces, por eso los aumenté al doble. Entonces, este ángulo de aquí se llama ángulo interior y va a ser igual a la suma de los arcos que forma partido 2. Entonces, como es partido 2, si le coloco alfa más beta, me va a quedar con fracción. Entonces, ese gamma va a ser igual a ese arco 2 alfa más ese arco 2 beta partido 2. Ese 2 divide y me queda alfa más beta. Ese ángulo de ahí se llama ángulo semi-inscrito y mide la mitad del arco que forma. El arco que forma es
desde ahí hasta acá abajo, o sea, 2 alfa más 2 beta. Entonces delta completo va a ser igual a 2 alfa más 2 beta partido 2. Y se llegó a que esos dos ángulos son iguales, S con S. Si ese ángulo es igual con S, ese lado es igual con S porque es triángulo isósceles. Entonces, si eso mide X más 2, desde ahí hasta ahí es X más 2. Y después aplicamos el teorema de la tangente y la secante. Ese teorema dice tangente al cuadrado, o sea, X más 2 al cuadrado, va a ser igual a la parte exterior de la secante, X por toda la secante, X más 5. Y de ahí se desarrolla. ¿Ahí se entendió? Sí, profe, ahí entendí. Ok. ¿Más dudas? Entonces ya estamos en la hora, sí. Un último ejercicio. Importante, próxima semana vamos a ver el TAM 17 y 18. Ustedes ese material lo tienen, por lo tanto en la semana traten de desarrollarlo para que vengan con las dudas listas, ¿de acuerdo? Y no estar desarrollándolo en la clase, sino que traer las dudas de todos los ejercicios y lo vamos revisando, ¿ya? Entonces, como ya estamos en la hora y yo tengo clase más ratito,